refiere, ¿no? La cocina se ha convertido, desde hace ya muchos años, y cada vez más, en un lugar muy tecnológico. Fregadera, o sea, lavavajillas, vitrocerámicas, microondas, en fin, todo esto. Los frigoríficos, que vienen ahora todos conectados a internet, etc. ¿Cómo la arquitectura afronta en estos momentos, y vosotros, este enorme flujo de arquitectura, de big data, de etcétera, etcétera, que están llegando a las cocinas? Sí. Yo creo que va poco a poco, todavía no, por lo menos yo no me he encontrado así tanta tecnología o tan puntera. Sí, o sea, el tema de internet todavía en una cocina no me ha tocado. Pero después a la hora, ¿qué limitaciones o qué retos plantea a la hora de plantear la cocina, por ejemplo, el hecho de que tenemos que tener una fregadera, hay que ponerle el lavavajillas, la lavadora también está en la cocina, la vitrocerámica es no sé qué? Sí. Eso al final acaba limitando algo muy importante dentro de la arquitectura, que es el espacio. Eso es, sí. Sí, no, lo has dicho bien. Cada vez es más tecnológico, efectivamente, pues socialmente ya existen unos mínimos donde nadie quiere una cocina sin lavaplatos o sin microondas o sin lo que fuera, y ahora ya quiere incluso 2 frigoríficos o por lo menos 1,5 porque el congelador tiene que ser más grande, etc. Y efectivamente la cocina no es solo un espacio para aparatos, o sea, la cocina es un espacio fundamentalmente de relación. Seguramente en la normativa de vivienda solo ha dejado espacio para tener electrodomésticos y cacharritos y ha descuidado un poco que también es un espacio de relación, ¿no? Es verdad, acaba de cambiar la normativa del gobierno vasco de VPO para poder hacer las viviendas más grandes y en cambio hacer los vestíbulos de acceso a las viviendas más pequeñas, que curiosamente viene de una normativa de los años 50 donde los vestíbulos de acceso tenían que tener unas características propias de cuando se hacían visitas a las casas, y entonces el vestíbulo pues quizá era otra cosa distinta a la de ahora, ¿no? Igual lo que va a traer también al hilo de lo que comentabas del tema de que esté la cocina o el frigorífico conectado a internet, o si puedes hacer la compra incluso, ¿no?, sacando fotos con el móvil de productos, quizá vaya en beneficio después de un menor almacenamiento, ¿no? O sea, al final que puedas tener cargada la cocina continuamente sin tener que ser un almacén, porque ahora es verdad que también hay mucho espacio que se usa de almacenaje de un montón de comida o de la típica recocina, ¿no?, que se llamaba antes, que antes incluso sería mayor. Quizá esto, o con el tema del dichoso virus, ¿no?, potencia aún más esa compra como, sí, online o más continuada. Hay otro tema bonito y que está poco trabajado, también porque es complicado, y es el de los residuos. O sea, que por una parte es cierto que Internet, digamos, si nos ponemos un poco a divagar o con cierta ensoñación, dices, pues efectivamente sería ideal que todas esas dotaciones de cocina pudieran tener como un elemento común donde provea, bueno, ya te trae agua y gas, por ejemplo, ¿no?, por el mismo conducto de electricidad, pues que pueda servir para cualquier otra cosa, ¿no? Insisto, es un poco... pero con los residuos, que en muchas casas antes se daban, ¿no?, donde como grandes conductos donde uno podía echar el residuo, pues quizás es uno de los elementos también a estudiar, porque ahora mismo no deja de ser un poco raro que todos tienen que coger, quitar. Sí, incluso hace muchos años hubo una normativa con el Partido Popular donde en las casas había que tener tres cubos, uno para sólidos, otro para orgánicos, no sé qué, plásticos, papel, etcétera, etcétera, y eso al final se olvidó porque eso era impracticable en las casas. Cierto, por eso es. Y la verdad es que tiene muchas consecuencias prácticas muy bonitas, que tiene que ver con dónde se sitúa la cocina. Normalmente ahora, como la caldera, depende del tamaño de las cocinas, la caldera suele estar en la cocina en muchos sitios, pues también todos los conductos de gas
suelen ir por un patio más o menos abierto, donde esa caldera pues tiene que ventilar, no ventilar, etcétera. Luego se asocia a un tendedero, luego no sé qué, y total, que terminas teniendo una cocina efectivamente muy estrecha, tubo, con aparato, y luego una ventana que tiene delante una celosía, porque es donde pones el tendedero, ¿no? Y en cambio, efectivamente, para pensar en quizá la cocina no solo tiene que estar relacionada con la sala de estar, sino con las terrazas, con una manera de poder comer fuera, poder cocinar al aire libre. Bueno, ahí hay un campo gigante, ¿no? Y bueno, pues lógicamente hay que desarrollar. Aunque tengo entendido que hay 3 tipos de cocina, las lineales, de 2 líneas paralelas, las que están en L y las que son en U. Pero, ¿las curvas están prohibidas en las cocinas? Yo diría que sí. Es que el módulo parte, sí. O sea, si lo quieres hacer en curva, prepara la cartera, ¿no? A ver, en realidad, por poder se puede hacer lo que se quiera, es decir, todo depende también del espacio que se disponga y luego de lo que se quiera proponer. Es verdad que el instrumental pues no deja de ser un instrumental muy preciso, bastante científico, muy sujeto a condicionantes mecánicos, con unas reglas, y de la misma manera que podríamos hacer una sala quirúrgica con curvitas y tal, pues luego no es así, ¿no? Porque lo cual seguramente yo creo que igual tu pregunta va más también a que quizá a veces por empeñarnos en que el aparato manda, pues terminamos deshumanizando las cocinas, ¿no? Y quizá es cierto que unas formas un poco más orgánicas, o una manera de entender ese espacio de una manera más orgánica o natural o humana, pues permita efectivamente incluir todo eso de una manera más apropiada en la vida, ¿no? de las casas, ¿no? Pero bueno, por poder efectivamente se puede hacer de todo. ¿Qué no debe tener una cocina? Estamos hablando de qué debe tener, pero ¿qué no debe tener una cocina? Yo iba a decir televisión, pero, pero una tele si es pequeña y no se ve, puede estar bien. Para ver recetas y No, tal. para hacer ruido. Bueno, pues seguramente la cocina también está muy vinculada a un tema higiénico, ¿no? Pues es de perogrullo, pero efectivamente lo que no debería tener son superficies o materiales pues, que no se puedan limpiar bien, lo cual no quiere decir que no sean agradables, ¿no? No tiene por qué ser todo un material frío y como de cocina industrial, ¿no? Puede ser quizá un tipo de material que choque con lo sanitario, pues no debería parecer, ¿no? También, perdón, la luz muy blanca. porque es cierto que... ¿Por qué? ¿Por qué la luz? Porque en muchas cocinas es curioso, no sé por qué, pero en todas las cocinas aparecen las luces más terribles de las casas, están en las cocinas, ¿no? Porque no, aquí un tubo fluorescente. Bueno, esto ha cambiado bastante, pero durante muchísimo tiempo, precisamente porque se asociaba esa función a algo técnico, parecía que ponías luz de garaje. Y era, bueno, ¿y por qué vas a poner luz de garaje? Porque también es un espacio, yo recuerdo las cocinas con luz, digamos, debajo del mueble de arriba, iluminando la bancada, existen desde hace 2 días. Y yo recuerdo, vamos, yo tengo 40 y pocos años, y recuerdo eso que era como, oh, tiene luz. Y es un invento relativamente reciente. Entonces, quizá una cocina, pues todo lo que tenga que ver con esto, pues también lo debería eliminar, ¿no? Quiere decir que es un espacio, si es en una casa, pues un espacio doméstico para disfrutar, ¿no?